Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Escucho a algunos bien? Bueno, yo estoy bien también, pero la verdad que estoy contento porque finalmente podemos encontrarnos presencialmente. Así que quiere decir que la pandemia ya la estamos empezando a superar. Pero también estoy contento porque hoy estamos en modo virtual, además. Así que hay mucha gente que nos está escuchando desde la comodidad de sus casas o de las oficinas. Y esto creo que ilustra algo importante en la vida y también en las inversiones, porque hay situaciones como la pandemia en las cuales hay muchos costos, hay mucho sufrimiento, pero también surgen oportunidades que hay que saber aprovechar. Y como decía Pablo, hoy en América Latina vemos grandes oportunidades con precios de activos muy castigados, con bancos centrales que están haciendo el trabajo, y con muy buenas compañías en las que se puede invertir. Ahora, para que esas oportunidades rindan frutos se necesita una buena política monetaria y fiscal. Y por eso que estamos muy contentos de poder tener presente hoy día a nuestros dos invitados especiales, speakers, que nos van a acompañar a continuación. Cada uno de ellos va a tener 35 minutos para presentar. Nos han dado el privilegio de también poder hacerle algunas preguntas. 15 minutos después de eso hemos estado recibiendo preguntas también de los invitados, del público. Y el primero en hablar será quien a comienzos de año decidió salir de su zona de confort. Si es que uno le puede llamar salir de la zona de confort, rechazar quedarse otros 5 años en el Banco Central como presidente. Habría que preguntarle a Razón Acosta si es que realmente encuentra que es tan confortable esa posición. Pero en fin, me tomaría mucho tiempo presentarlo como se merece. Lo conozco hace 40 años, le he seguido toda su trayectoria en cargos de alta responsabilidad, tanto en Chile como afuera. Así que solo voy a decir 3 cosas. La primera es que, sin duda, es un gran servidor público, ampliamente reconocido. Lo segundo es que es de los pocos economistas que a su edad ya ha recibido de sus pares un homenaje público y transversal. Esto ocurrió en enero. Los discursos estuvieron a cargo desde Felipe Larraín a Carolina Toá, pasando por Vittorio Corvo, Rosana Costa, Rodrigo Vergara, Eduardo Arinat, Alejandro Foxley, posiblemente su mentor. Y también esa transversalidad se refleja en que, pese a que él es un institutano que estudió en la Universidad de Chile, el homenaje se le hizo en Clapes de la Universidad Católica. No está mal. Y tercero, que él siempre ha sido bien sobrio y parco, se dice, excepto en sus elecciones de corbatas. Hoy día, sin embargo, me decepcionó porque viene con una corbata bastante sobria, tal vez especialmente por la ocasión. Así que bueno, dejo con ustedes a nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel. Muy buenos días. Me estaban poniendo el micrófono, así que no estoy seguro si Esteban mencionó algo importante del currículum, que es que con Esteban nos conocimos en la sala de ayudantes de CIEPLAN en los años 80, con Esteban y con Pepo de Gregorio, así que tenemos una larga amistad. Y bueno, es un gusto estar con ustedes esta mañana, en este lugar que la última vez que vine a un concierto, pero eso fue antes de la pandemia. Y al mismo tiempo encontrar a Roberto Campos, con quien compartimos ser presidentes de bancos centrales de América Latina durante lo peor de la crisis del COVID-19. Así que nos tocó intercambiar muchas experiencias en ese difícil periodo. Pero claro, ahora estamos en otra etapa y voy a hacer una presentación que la titulé La economía chilena antes y después del plebiscito del 4 de septiembre. Esta es una presentación que es más larga de lo que voy a hacer, dado las limitaciones del tiempo, pero
lo que quisiera es, primero, hacer un repaso por tendencias de largo plazo en la economía chilena antes de ver datos más de la coyuntura, luego qué es lo que uno puede esperar del plebiscito del 4 de septiembre y finalmente lo más importante, los desafíos económicos posteriores al plebiscito. Entonces, lo primero cuando hablamos de tendencias de largo plazo es que es importante reconocer que en Chile la evolución de la actividad económica ha venido desacelerando desde hace ya bastante tiempo. Si comparamos los promedios de crecimiento en varias décadas, nos damos cuenta que estas se han reducido significativamente, pero sobre todo más allá de lo que pueden ser los promedios de crecimiento, muchas veces marcados, ¿cierto?, por sucesos como los que nos ha tocado vivir con la crisis del COVID, lo más destacable y preocupante es que las tendencias de largo plazo de crecimiento de la economía chilena han venido a la baja. En la estimación de crecimiento tendencial, desde el 2012 hasta ahora, se ha reducido en 2,5 puntos porcentuales y medio por año. Si tomamos una comparación más larga, desde mediados de la primera década de los 2000, son alrededor de 3 puntos porcentuales. Esto, en buena medida, cuando hacemos estas descomposiciones de crecimiento, vemos que se debe a caídas en todos los determinantes del crecimiento, caídas en los factores de producción y en la productividad. Pero de esos tres factores, el que ha tenido una caída más significativa es justamente la productividad. Respecto a la productividad, pasamos de cifras de crecimiento de productividad del 2 al 2,5% en los años 90 a un promedio de 0 en los últimos 10 años. Del lado del capital hemos tenido una desaceleración importante del crecimiento de la inversión. Ahí lo tenemos, una desaceleración importante del crecimiento de la inversión que data ya desde el término del largo ciclo de las materias primas. Así que es un proceso que se ha extendido por bastante tiempo. Entonces, aquí me voy a saltar todo esto, simplemente para decir que en lo que se refiere a productividad, cuando analizamos el problema de trabajar con la productividad es que, es cierto, en todas estas metodologías la productividad se estima como un residuo a nivel agregado, pero cuando uno trabaja con los datos a nivel micro, como lo hizo el Banco Central en un estudio digamos, ya lo hizo hace alrededor de 4 años atrás, lo ha ido actualizando con el tiempo, lo que nos damos cuenta es que lo que está explicando fundamentalmente el estancamiento de la productividad en Chile es el hecho de que las empresas más productivas no son las que crecen más. En otras palabras, ser más productivo no es garantía de crecimiento. Tenemos en ese proceso, hay algo que está ocurriendo en la asignación de factores, en la reasignación de factores en la economía, en la entrada a mercados más competitivos, que está dificultando el crecimiento de empresas más competitivas y eso frena la competitividad a nivel global de la economía. Entonces, eso simplemente para repasar algunas tendencias de largo plazo. Por lo tanto, cuando hoy día nos preguntamos, ¿cierto?, por los desafíos para la inversión, para la productividad, para el crecimiento a largo plazo, tenemos que pensar que esos desafíos no tienen que ver con las cosas que están ocurriendo hoy día, sino que con cosas que le han estado ocurriendo a la economía chilena ya por lo menos por una década. Y dentro de eso uno puede al menos hipotetizar, ¿cierto?, que bueno, si uno simplemente persiste en la misma estrategia, la misma lógica de desarrollo de la economía, probablemente no va a lograr extraerle tasas de crecimiento mayores a las que estamos viendo ahora, que son bastante bajas y han implicado una caída importante en un periodo no demasiado largo. Ahora, en cuanto a los datos recientes, bueno, todos conocemos los datos de la crisis del COVID. Yo creo que lo que hay que destacar respecto de esto es que comparado con otras crisis económicas, con otras recesiones en Chile,
Esta fue la recesión más abrupta, con la caída más grande en un trimestre, pero con la recuperación más rápida. Tenemos ahí en esta gráfica, se compara la crisis del COVID con la crisis de la deuda en la crisis financiera chilena en los años 80, la crisis financiera internacional en el 2008-2009 y con la crisis asiática a finales de los años 90. Entonces vemos que en comparación con todas esas crisis, después de 4 trimestres, ya estábamos en niveles superiores a los que habíamos alcanzado en cualquier crisis anterior. Ahora, por supuesto, esto ocurrió de la mano de políticas muy expansivas del lado fiscal, transferencias muy masivas de recursos a los hogares, los retiros de fondos de pensiones y un comportamiento contracíclico del crédito por primera vez en lo que es nuestra historia del ciclo económico en Chile. Sin embargo, esa expansión de la demanda y del consumo de los hogares en particular, producto de estas transferencias masivas a los hogares, de este comportamiento procíclico de la política fiscal en el 2021, más los retiros de fondos de pensiones, generaron una expansión insostenible del consumo, generando este fenómeno de los twin deficits que ha sido ampliamente documentada en la literatura. El año pasado, ¿cierto?, tuvimos un déficit de cuenta corriente de balance a pago, algo superior al 7% del producto, tuvimos un déficit fiscal de 7,7% del producto. Twin deficits, receta para la inflación, donde por supuesto esta presión de la demanda se combinó con otros 3 factores que no son estrictamente propios nuestros, los aumentos de costos y cuellos de botella de la salida de la crisis del COVID a nivel internacional, el aumento de los precios de materias primas producto de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, y más recientemente, ¿cierto?, la depreciación del peso, que tiene componentes locales, así como componentes globales por la apreciación del dólar a nivel global. Entonces, con eso es que hemos llegado a, ¿cierto?, estas tasas de inflación superiores al 13%, que son una preocupación no solamente para el Banco Central, sino para todas las autoridades y todos los actores económicos. Ahora, el Banco Central comenzó a responder a esta situación bastante temprano. En Chile ya llevamos más de un año de retiro de estímulo fiscal y paso a una política definitivamente contractiva. En un lapso de un año, las tasas de interés han subido 925 puntos base y por lo tanto somos de los países que estamos más adelantados en el proceso de normalización monetaria en el mundo. Pensemos, si nosotros comenzamos en julio del año pasado, la Reserva Federal comenzó recién en marzo de este año. Pero al mismo tiempo no es suficiente que el Banco Central haga esta parte del trabajo, también tiene que haber un componente fiscal. El año pasado la política monetaria y la política fiscal apuntaron en direcciones opuestas, un tema que también sabemos que es una situación poco sostenible. Este año la política monetaria y la política fiscal están apuntando en la misma dirección. Estamos teniendo una consolidación fiscal particularmente profunda, con una caída del gasto público real de 24%, y el twin del lado fiscal ha desaparecido. Para este año las proyecciones de balance fiscal es de un déficit de prácticamente de 0% del producto. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es acelerar un proceso de consolidación fiscal que es necesario para que la economía pueda ir reduciendo las presiones sobre los precios, reduciendo las presiones locales sobre la inflación y proceso que ha ido avanzando de manera importante. Lo que podemos ver ya es que la economía chilena ha estado haciendo el ajuste que se necesita.
Se está reduciendo la actividad económica, pero sobre todo se está reduciendo la demanda interna y se está reduciendo el consumo. En Chile estamos muy preocupados de definir cuándo exactamente vamos a estar en recesión técnica. Yo he dicho varias veces que durante este año vamos a tener varios trimestres de cifras negativas de variación trimestral de la actividad económica, pero más allá de qué es lo que ocurre con la actividad, ¿cierto? Lo que tenemos es que la demanda interna y el consumo privado están ya cayendo de manera más significativa. El consumo privado lo vemos acá, vemos como el consumo durable, que llegó a ubicarse 50% por encima de sus niveles previos a la crisis, hoy día se ha reducido, esa diferencia se ha reducido prácticamente a la mitad. Hemos tenido una caída de cerca de 25 puntos porcentuales en el consumo durable, y todos los demás componentes del consumo están cayendo, con la única excepción de los servicios, que por supuesto están todavía recuperándose de las restricciones de la crisis del COVID-19. Y ese es un proceso que va a continuar porque la liquidez de los hogares se está reduciendo significativamente. Hoy día la liquidez de los hogares, que aumentó de manera exponencial producto de los retiros de fondos de pensiones y las ayudas fiscales, hoy día están prácticamente de vuelta donde estaban antes de la crisis del COVID-19. Y por otro lado, las rentas de la producción de los hogares, o sea, digamos, la masa salarial, también está cayendo, todo lo cual anticipa que en los trimestres siguientes vamos a volver a tener caídas de la demanda interna y del consumo, lo cual va a permitir reducir las presiones inflacionarias. En el caso de la inversión, hemos tenido una caída de las importaciones de maquinaria y equipos, un comportamiento más mixto de la construcción y obras, fundamentalmente debido a que algunos de los proyectos más grandes de inversión que hoy día están desarrollándose tienen un componente de obras civiles. Sin embargo, el pipeline de proyectos de inversión de mayor envergadura muestra caídas para el 2023 y los años siguientes. Normalmente, ¿cierto? En los catastros de la Corporación de Bienes de Capital, uno siempre tiene que en los años siguientes va cayendo el stock de proyectos, pero a medida que uno va avanzando van apareciendo proyectos y van llenándose vacíos. Eso no ha ocurrido y esa es, por supuesto, una situación preocupante. En el caso de la cuenta corriente, bueno, tenemos en la izquierda, ¿cierto?, el gráfico que ya vimos, como en el 2021, producto de una brecha muy grande, la ampliación significativa de la brecha entre inversión y ahorro, la cuenta corriente tuvo un déficit particularmente marcado. Las cifras más recientes que conocimos, que cubren un año completo, toman los 4 peores trimestres en materia de cuenta corriente. Y como vemos acá en el gráfico del medio, ese deterioro de la cuenta corriente tiene que ver con el deterioro de los términos de intercambio, las barras rojas, el aumento o niveles de importaciones que todavía son altos, las barras verdes, negativas, también las cifras más negativas del balance de servicios, fundamentalmente determinado por los altos costos de transporte y por todavía los bajos ingresos por turismo. Todos esos factores han contribuido a ampliar el déficit en cuenta corriente. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que ese déficit en cuenta corriente se estreche? Bueno, tiene que producirse el mismo ajuste que necesitamos a nivel de la demanda, ¿cierto? Y también completar, ¿cierto?, la normalización de la economía todavía afectada por factores derivados de la crisis del COVID-19. Del lado de la cuenta financiera, es decir, el lado de financiamiento de la cuenta corriente, lo que está básicamente sustentando este déficit de cuenta corriente más alto es la inversión extranjera directa. Este deterioro de la cuenta corriente, por supuesto, tiene efectos sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio viene afectado por una serie de factores ya desde hace un buen tiempo. Si uno ve esa serie más larga de tipo de cambio nominal, ¿cierto?, se da cuenta de que hemos tenido aumentos del valor del dólar, depreciación del peso, que vienen arrastrando
una brecha del orden de los 100 a 150 pesos por dólar desde fines del 2019, producto, ¿cierto?, de la crisis social, luego de la crisis del COVID-19 y todo el proceso político que se ha ido desarrollando de por medio. En el camino, sin embargo, hemos tenido altos y bajos, más recientemente, ¿cierto?, un grado de volatilidad importante que llevó al Banco Central a intervenir en el mercado cambiario. Ahora, una cosa de la cual tenemos que estar conscientes en Chile cuando vemos la volatilidad cambiaria es que, afortunadamente, ¿cierto?, los factores que en el pasado nos hicieron vulnerables a las fluctuaciones del tipo de cambio, particularmente los descalces cambiarios de la economía, hoy día son muy reducidos. Las personas no tienen deuda en dólares, el gobierno es superavitario en dólares, los bancos no están, las instituciones financieras no están descalzadas en moneda extranjera y en el caso de las empresas, las que tienen descalce del lado de las que tienen pasivos en dólares normalmente es porque también tienen activos en dólares o tienen coberturas adecuadas. Y eso lo vemos en ese caso en esta gráfica de descalces que vemos en el gráfico del medio. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar del plebiscito del 4 de septiembre? Por supuesto, no voy a hacer una predicción del resultado del plebiscito, pero ¿qué es lo que uno podría anticipar desde ya? Primero, por supuesto, que vamos a tener una participación electoral récord por el hecho de tener una votación obligatoria. Eso va a significar que mucha gente que no ha estado votando en los últimos años va a votar, va a expresar una preferencia. Por otro lado, al tratarse de una decisión binaria, o sea, es una cosa o la otra, es cierto, bueno, la noche del 4 de septiembre y los días siguientes vamos a saber qué es lo que ocurrió con la opción ganadora. Nunca vamos a saber qué habría pasado si es que hubiera ganado la otra opción. Habrá muchos análisis contrafactuales que se harán en su momento, pero vamos a quedar encaminados en un camino en particular. Ahora, todo indica que cualquiera sea el resultado del plebiscito, el proceso constituyente no va a concluir esa noche, ¿cierto? Y vamos a ver a continuación cómo están estructuradas las preferencias de la ciudadanía. Pero para continuar ese camino se van a requerir acuerdos más amplios que el resultado de la votación, particularmente ligado a la continuidad de ese proceso. Y por otro lado vamos a tener una agenda legislativa en curso que no estaba dependiendo del plebiscito y que va a continuar y que va a seguir avanzando. Ahora, ¿por qué cierto, uno puede decir que el proceso constitucional no va a terminar? Porque, bueno, este es el panorama de las preferencias, por lo menos que revelan en las encuestas. ¿Cierto? Tenemos que en este momento la preferencia más baja es por rechazar y mantener la actual Constitución. Más aún, esa preferencia hoy día es más baja que el voto por el rechazo del plebiscito de entrada a este proceso constitucional. Por otro lado, tenemos que el grueso de las preferencias están en aprobar para mejorar la nueva Constitución o rechazar para reformar o iniciar un nuevo proceso. Por lo tanto, cierto, si seguimos lo que señaló el presidente en su entrevista del domingo, vamos a tener, si gana el rechazo, cierto, se va a iniciar un nuevo proceso constitucional con una asamblea cuya composición y la forma de elección de sus integrantes podrá ser determinada, cierto, en el proceso legislativo. Y en el caso de ganar la opción apruebo, el gobierno va a enviar al Congreso una serie de reformas a la Constitución aprobada que incorporará las recomendaciones o los acuerdos de los partidos que ya las han planteado y ojalá también las que tengan otros partidos, dado que cualquier reforma que se tramite con los mecanismos establecidos en la propuesta de nueva Constitución va a requerir 4/7 más un plebiscito o 2/3 para poder ser aprobada. Entonces, con eso, ¿cierto? Si este proceso va a continuar, lo que uno puede preguntarse, bueno, de lo que se discutió durante todo este tiempo, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar probablemente un mayor reconocimiento y respeto por la diversidad en la Carta Fundamental de Chile, sea cual sea el camino al que se llegue a ella, la ampliación de los derechos ciudadanos, un país más descentralizado, una mayor preocupación a nivel constitucional por la protección del medio ambiente,
un rebalanceo entre el rol del Estado y el sector privado, dado el desbalance que existe en la Constitución actual, paridad de género, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, responsabilidad fiscal y autonomía del Banco Central y esta noción de Estado Social de Derecho que de alguna manera reúne muchos de estos elementos. ¿Por qué incluyo aquí responsabilidad fiscal y autonomía del Banco Central? Porque el principio de responsabilidad fiscal aparece por primera vez como una propuesta de norma en la Constitución, en esta propuesta de Constitución, no existe en la Constitución actual. Y respecto a la autonomía del Banco Central, lo que incluye la propuesta de Constitución es mucho más que lo que contiene la Constitución actual, dado que integra varios elementos de los que actualmente están en la ley orgánica del Banco Central. Entonces, bueno, por supuesto, nada de eso nos dice qué es lo que va a ocurrir en el plebiscito, pero creo que es importante tener claro las cosas que van a seguir adelante, porque todos vamos a estar, es cierto, vamos a seguir dentro de este país, vamos a seguir produciendo, es cierto, tratando de hacer lo mejor posible para este país y por lo tanto también es importante, más allá de hacia dónde se inclina la balanza electoral, también tener claro qué es lo que uno puede esperar hacia adelante. Ahora, económicamente, del lado de la economía, es cierto, las proyecciones que nosotros tenemos, que son, creo, bastante similares a las del Banco Central, bueno, vamos a ver ahora en el informe política monetaria de septiembre, pero es cierto, tenemos una actividad económica que va a ir bajando en el curso del 2022 y que debería empezar a recuperarse en el primer trimestre del 2023. ¿Por qué eso es consistente con tasas de crecimiento anual o de caída en la actividad anual? Bueno, fundamentalmente porque cuando las economías tienen estas fluctuaciones tan grandes, el punto de partida de cada año es muy determinante en la comparación anual. Entonces, así como en el 2022 vamos a estar teniendo caídas de actividad a lo largo del año, habremos partido de un punto suficientemente alto como para que todavía tengamos un crecimiento respecto del 2021. Y lo contrario va a ocurrir el 2022. Vamos a partir de un punto bajo, es cierto, y eso va a hacer que en el conjunto del año todavía veamos una cifra levemente negativa. Con eso, si combinamos las cifras de crecimiento desde el 2020 hasta el 2023, vamos a ver que Chile va a estar en la medianía de un conjunto grande de países. Algunos habrán caído más en el 2020, otros se habrán recuperado más o menos en el 2021, otros crecerán más en el 2022, pero en definitiva vamos a tener cifras más o menos como las que tenemos acá en la pantalla. Pero por supuesto hay múltiples desafíos que rodean a este escenario. Estos son escenarios que tienen variantes a su alrededor que son importantes. Vamos a tener que seguir estabilizando la economía, apoyar a sectores rezagados, continuar y ampliar la agenda de reformas, reducir la incertidumbre y, a propósito de lo que veíamos al comienzo de la presentación, preocuparnos de elevar el potencial de crecimiento del país. Entonces, del lado fiscal, que es lo que nos toca más directamente, ¿cierto?, como Ministerio de Hacienda, después de tener esta consolidación fiscal bien significativa durante el 2022, bueno, ya el camino para los años siguientes ya está trazado a través del decreto de política fiscal que señala, ¿cierto?, una reducción del déficit estructural hasta el año 2026. Eso significa entonces que la consolidación fiscal no va a terminar el 2022, vamos a tener todavía trabajo por hacer en los años siguientes y eso ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que la deuda pública no exceda el 45% del producto. Es decir, después de haber crecido de manera ininterrumpida desde el 2007 hasta el 2021, vamos a empezar a ver una disminución del ritmo de crecimiento de esa deuda. La deuda pública no se puede frenar de inmediato porque es cierto, el refinanciamiento de la deuda se va haciendo con tasas de interés mayores, pero es cierto, vamos a ir viendo una estabilización de ese nivel de deuda hacia el final de este periodo. Entonces eso nos va a mantener en terreno bastante seguro en términos de riesgos para la economía y riesgos provenientes del ámbito fiscal.
estamos al mismo tiempo fortaleciendo la institucionalidad fiscal. Para algunos puede haber pasado medio desapercibido, pero hicimos cambios metodológicos en el cálculo del balance estructural que corrigieron un sesgo que tenía la metodología anterior, que determinaba que la economía chilena iba a mantener una brecha de actividad respecto de su potencial constante en el tiempo, una brecha muy significativa constante en el tiempo. Eso, por supuesto, no tiene mucho sentido. Eso tenía que ver con la metodología con la cual se estimaba especialmente el crecimiento tendencial. Eso se ha corregido, ha vuelto más estricta la regla fiscal, y a eso le estamos agregando la implementación de la regla dual, formalizar esta combinación de déficit estructural y meta de relación deuda-PIB. Vamos a institucionalizar las cláusulas de escape. En este caso lo vamos a hacer de una manera que no va a aplicarse durante el actual gobierno, así que no va a ser una excusa para abandonar la regla o la trayectoria fiscal durante este periodo. Es algo que vamos a hacer para el desarrollo institucional de la regla a futuro, tomando las recomendaciones que han hecho varios organismos internacionales a Chile. Vamos a establecer mecanismos más claros de corrección y convergencia. No debería volver a ocurrir que tengamos años en los cuales no se cumple largamente la meta fiscal y nadie dice nada, nadie da ninguna explicación. Vamos a establecer el deber de informar sobre el cumplimiento de la trayectoria de balance estructural, crear un fondo para desastres naturales, regular la acumulación y desacumulación de fondos en el Fondo de Estabilización Económica y Social, establecer este IFE automático en caso de confinamiento, y con todo esto vamos a mejorar la capacidad de respuesta de las cuentas fiscales ante contingencias sin comprometer la solvencia fiscal. Y vamos a agregar algunas normas sobre informes financieros, programas formadores de mercado, etc. Al mismo tiempo estamos apoyando a los sectores rezagados en la recuperación. El plan Chile Apoya, que fue dado a conocer en abril pasado, ya lleva casi la mitad de sus medidas cumplidas, 40% en ejecución, con todo este detalle que ustedes ya deberían conocer porque lo hemos repetido muchas veces. Y dentro de ese plan, también hemos ido implementando una serie de medidas para mitigar o limitar los impactos de las fluctuaciones de precios internacionales sobre los precios domésticos. Ahora que ya empezamos a ver la luz al final del túnel respecto a los precios del petróleo y de los combustibles, vamos a ir viendo que, por ejemplo, el esfuerzo por hacer funcionar el Fondo de Estabilización, por hacer funcionar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles van a haber valido la pena, porque no solamente van a haber protegido a los hogares, sino que van a haber limitado la inercia o la transmisión de precios internacionales y de tipo de cambio a los precios domésticos, y eso nos va a haber permitido evitar presiones aún mayores de precios, revirtiéndolas cuando corresponde, que van a ser los años siguientes. En el mercado de capitales chileno tenemos que lidiar con el hecho de que se perdió 20% de mercado de capitales como producto del retiro de los fondos de pensiones. Tenemos una agenda de varias reformas que están en este momento en tramitación en el Congreso. Esta semana vamos a ingresar, el lunes vamos a ingresar el proyecto de resiliencia de las infraestructuras financieras, que va a va a ampliar el acceso a los servicios financieros del Banco Central a las cooperativas financieras, particularmente a la cooperativa más grande que existe en la economía. En segundo lugar, va a fortalecer todas las infraestructuras donde pueden producirse restricciones de liquidez. Vamos a incluir una norma que nos va a facilitar el ingreso a CIDELES, a este mecanismo de pagos internacionales, y también vamos a fortalecer el mercado de repos en el sistema financiero. Así que tenemos hartos temas en agenda. Antes de esto, teníamos un factor que va a ser muy importante
en la recuperación del mercado de capitales va a ser la forma que tome la reforma de pensiones. La reforma de pensiones va a tener estos 4 componentes: pensión individual garantizada, pilar individual, componente de seguridad social y pilar voluntario. Y cómo contribuimos a que cada uno de estos componentes ayude a fortalecer el mercado de capitales es primero asegurando que la pensión individual garantizada o la PGU esté adecuadamente financiada, es decir, que el gobierno no esté usando recursos del mercado de capitales para su propio financiamiento. El pilar individual va a mantener el principio de capitalización individual. El pilar de seguridad social va a tener reservas que tienen que ser capitalizadas, tienen que ser invertidas en el mercado de capitales, y el pilar voluntario seguirá funcionando con los mecanismos de capitalización. Con eso, si al mismo tiempo logramos aumentar la densidad de cotizaciones, vamos a poder recuperar el piso perdido en el mercado de capitales entre 7 y 14 años. No es poco, es un tiempo relevante, pero creo que lo que revela es la magnitud de lo que significó el retiro de los fondos de pensiones. Otro desafío, ¿cierto?, es reducir el grado de incertidumbre en nuestra economía. Esa es la brecha que tenemos entre ¿cierto?, la situación previa al estallido social del 2019 y la que hemos tenido desde entonces. En este índice una diferencia de 150 puntos. Yo tengo más o menos claro lo que habría que hacer en caso, digamos, después del plebiscito en cada una de las opciones, pero creo que es hilar demasiado fino a esta altura. Y al mismo tiempo, cuando pensamos en el crecimiento potencial de la economía chilena, tenemos que pensarlo no en función de lo que han sido los drivers de ese crecimiento en el pasado, sino que nuevas oportunidades que van surgiendo. Esas nuevas oportunidades, en buena medida, van surgiendo de la creciente preocupación por el medio ambiente en la economía mundial, ¿cierto?, los cambios en la matriz energética a nivel global, en el cambio a vehículos eléctricos, a una serie de otros ciertos servicios alimentados por energía eléctrica, y eso lo que va a hacer es aumentar la demanda por cobre, aumentar la demanda por litio y abrir las oportunidades para la generación de hidrógeno verde en Chile. De acuerdo a los estudios que se han hecho, el hidrógeno verde en Chile podría llegar a ser una industria tan importante como la minería del cobre de aquí a 25 años más. Pero eso, al mismo tiempo, se refleja en algo que quizás es más fácil para nosotros verlo en plazos más breves. Nosotros nos acostumbramos a pensar en la economía chilena como una economía dependiente de la importación de hidrocarburos del resto del mundo, porque no los producíamos. Y eso nos ha vuelto vulnerables, ¿cierto?, a las fluctuaciones de los precios del petróleo en distintas etapas, al abastecimiento, ¿cierto?, por ejemplo, del gas de Argentina hace unos años atrás. Pero ahora, en un periodo de 10 a 15 años más, nosotros podríamos llegar a autoabastecernos de energía con energía limpia. Ese es un cambio sísmico para la economía chilena, sísmico en el sentido positivo del término, por cierto. Y por lo tanto, ¿qué es lo que significa eso para el surgimiento de nuevas oportunidades, nuevas ventajas comparativas para Chile? Abre un mundo de posibilidades. Para eso, por supuesto, tiene que haber inversión. En el caso del hidrógeno verde hay toda una estrategia que está desarrollándose, que pasa, entre otras cosas, por la reorientación de los ingresos fiscales provenientes del litio, de las rentas del litio, a través de los contratos que tiene Corfo con las mineras de litio, a inversiones en las inversiones públicas que son necesarias para el desarrollo de la industria de hidrógeno verde y para la diversificación de nuestra economía. Esto que ven ustedes al lado izquierdo con esas letras tan chiquitas, ese es un programa presupuestario que va a aparecer por primera vez en el proyecto de ley de presupuesto del 2023. Es decir, un programa presupuestario que va a resumir, por un lado, los ingresos que el Estado va a estar obteniendo de la industria del litio y su distribución a una serie de propósitos que buscan articular y complementar los programas regulares de instituciones públicas comprometidas con
la diversificación productiva, el apoyo a esta industria que va naciendo. Así que, digamos, esta idea de recircular los recursos, las rentas que obtenemos hacia nuevas oportunidades de desarrollo, de diversificación productiva, las vamos a tener incorporadas en el presupuesto, subyacen a parte importante de la reforma tributaria y, bueno, acá está cómo va a ir cambiando nuestra matriz energética. Aparte de eso, tenemos que en Chile está hoy en día que vemos que la inversión está débil, lo que está creciendo es la inversión tecnológica. Los últimos catastros de proyectos de inversión lo que nos muestran es que lo que está creciendo es la inversión en 5G y en data centers. Algo que quizás habría sido difícil imaginar hace un tiempo atrás, ¿cierto? En que siempre todo aparecía dominado obviamente por la minería, después por la inversión en energía. Hoy día también está apareciendo una inversión tecnológica que le está dando dinamismo a nuevos proyectos. Está aumentando nuestro acceso a Internet, están aumentando las conexiones y nosotros desde el gobierno hemos estado desarrollando una agenda, un análisis sistemático sobre temas de productividad que van a redundar en las próximas semanas en iniciativas legislativas y regulatorias concretas para apoyar la competitividad. Vamos a estar también impulsando la inversión, estamos trabajando en varias áreas, incluyendo ajustes en la reforma tributaria, que lo vamos a ver a continuación, pero también en materia de inversión pública, en regulaciones y permisos. Vamos a fortalecer operacionalmente las instituciones que intervienen en la tramitación de proyectos de inversión, pero a cambio de metas de reducción de los plazos con los cuales emiten sus decisiones. Estamos también identificando iniciativas de financiamiento y de institucionalidad, y en el caso de la reforma tributaria ya ya tenemos una treintena de indicaciones que estamos trabajando, de las cuales aquí mencionamos 4 que están más directamente ligadas a la inversión, que es primero ajustar la base de aplicación de la tasa sobre utilidades retenidas para transformarla en una tasa sobre impuestos retenidos, con lo cual rescatamos la idea original de esta iniciativa. Segundo, incorporar mecanismos temporales de depreciación acelerada o instantánea a inversión en capital fijo. Crear un fondo competitivo de créditos tributarios para inversiones con un alto apalancamiento o efecto multiplicador, y ajustar la estructura del royalty minero para ampliar los incentivos a nuevos proyectos o proyectos de expansión, cierto que era un tema que mencionó Pablo en la apertura de esta conferencia. Entonces, bueno, hemos recorrido, ¿cierto? Primero, ver que la economía chilena hace tiempo que viene perdiendo dinamismo. Eso no es para echarle la culpa al pasado, sino que para destacar los desafíos que tenemos para adelante. Para eso es importante entender las causas de esa pérdida de dinamismo, entender que también dentro de esta problemática que tiene la economía chilena está el fenómeno de la alta desigualdad, el aumento del peso de la clase media en la sociedad con el grado mayor de exigencia que siempre pone la clase media, y por lo tanto, ¿cierto? Lo que decía el video, lo seguro es el cambio, y por lo tanto persistir en hacer lo mismo no nos va a llevar muy lejos. Para eso, ¿cierto? Tenemos que estar conscientes que la economía se ha vuelto más vulnerable después de la crisis del COVID-19 y de las políticas que se siguieron especialmente en el 2021. Son problemas de los cuales nos estamos haciendo cargo, donde hay una agenda de reformas que, cierto, tendremos distintas visiones, pero donde creo que lo relevante es cuánto podemos contribuir a hacer bien esas reformas cada uno de nosotros. Por lo tanto, creo que tenemos que renunciar a 2 extremos. Uno, la idea de volver al país previo al 18 de octubre del 2019, y tampoco utopías irrealizables. Lo que debemos preocuparnos por buscar respuestas concretas, viables, graduales, al mismo tiempo aprovechar las oportunidades que se van abriendo para la economía chilena. Oportunidades que hace 10, 15 años no las teníamos ni siquiera en nuestra imaginación. Termino diciendo que
el valor profundo de Deep Value of Responsibility, el valor profundo de la responsabilidad, creo está en preguntarnos qué podemos hacer cada uno de nosotros, qué es lo que podemos aportar cada uno de nosotros, más que apuntar a qué es lo que le faltó hacer al otro. Y esta va a ser una responsabilidad especialmente importante a partir de la noche del 4 de septiembre. Creo que lo mejor que podemos hacer todos los que tenemos responsabilidades públicas, seamos autoridades de gobierno, seamos líderes empresariales, seamos grandes empresarios, seamos líderes sindicales, es imaginarnos qué es lo que podemos hacer por Chile si es que gana la opción distinta de la que nosotros preferimos. Pensar solo en la opción que uno quiere está bien para quienes lideran las campañas, pero quienes tenemos responsabilidades siempre tenemos que abrir los escenarios, ponernos en distintas situaciones y tener los planes y la voluntad para actuar en esas circunstancias. Y como digo, eso es válido no solo para las autoridades, sino que también es válido para todos quienes no solamente tenemos responsabilidad frente a este país, sino que también lo queremos muy profundamente. Muchas gracias. Ya, sí. Bien, ¿se escucha? Sí. Vamos entonces ahora a la parte de las preguntas. Quiero primero agradecerle, ministro, por una presentación que dio una perspectiva bien amplia, que permitió tocar muchos temas y además por el énfasis en este llamado a la responsabilidad. Empezó la presentación con el tema del crecimiento y la inversión y después lo tocó varias veces. Y eso está muy bien, la verdad, hay que aplaudirlo porque como que no se le ha dado la importancia que merece. Y me gustaría relacionar eso con, pensando en adelante, porque usted dijo de que lo que ha pasado, los problemas que tenemos hoy vienen del pasado. Pero hay que mirar a lo que viene. Y hoy día el tema central que está en discusión es el tema de la reforma tributaria. Y cuando uno mira esa reforma, cuando uno mira sus componentes, lo que encuentra es que básicamente busca las fuentes de recaudación en dos componentes claves. Uno es la reducción de la evasión, que es algo que es incierto cuánto uno cosecha, pero que ciertamente vale la pena hacer. Y lo otro es fundamentalmente aumentar la tributación al capital. Porque cuando uno empieza a sumar, si uno deja los impuestos correctivos fuera y parte del global complementario, el resto apunta a tributar al capital, del impuesto a las utilidades retenidas, el impuesto a la riqueza, incluso yo diría el royalty, que es al final un impuesto a la industria más intensiva en capital en Chile, y así uno puede ir sumando. Entonces al final, si uno hace los cálculos con el informe financiero, estamos hablando de 2 puntos de PIB, que en mis cálculos significa alrededor de un incremento de la tributación del capital de más del 30%. Ahora, hay que recaudar. El problema es que el hacer tributar al capital tiene consecuencias. Sabemos que el capital es movedizo a través de las fronteras. Entonces, cuando uno le pone impuestos, se afecta el proceso de acumulación de capital. Incluso si uno trata de contenerlo, de acorralarlo, al final siempre está la alternativa de dejarlo que se deprecie o incluso consumirlo. Por lo tanto, tiene al final un impacto, uno esperaría, ¿no es cierto?, en el proceso de acumulación de capital y por ende también en el crecimiento. Entonces, la pregunta es si han estimado ustedes cuál es ese impacto, si le han puesto números y si, más en general, o sea, si no teme al riesgo, ¿no es cierto?, que sea un impacto relevante y que al final lo que se gane por aumentos de cargas tributarias se pierda, ¿no es cierto?, por efectos base y que afecte a la economía de manera más general. Muy bien. Bueno, primero, a ver, rebasemos un poco los conceptos. El royalty minero no es un impuesto al capital.
El royalty minero es un impuesto a la renta de un recurso natural no renovable. Esa es la esencia del royalty. Otra cosa es que la industria minera sea intensiva de capital, pero el royalty es un mecanismo para dividir la renta de un recurso natural no renovable entre el sector privado y el Estado. Eso probablemente es lo que explica la mayor parte, ¿cierto?, del cálculo de aumento de tributación al capital. Por supuesto, eso no quita que en el resto de la reforma, ¿cierto?, si uno suma la estimación de la recaudación por las modificaciones del impuesto a la renta, en particular, ¿cierto?, la creación de la tasa a las utilidades distribuidas, que también se aplica a las ganancias de capital. Uno tiene 0,2% del producto, ¿cierto? El otro 0,3% viene del global complementario, que en este caso, ¿cierto?, que una parte es renta de capital, una parte es trabajo y otra parte es capital. Ya no, porque al crear el sistema dual, el global complementario queda como un impuesto que grava solo las rentas del trabajo, más algunos componentes de capital como los intereses percibidos o los ingresos por arriendo, pero el grueso de lo que son los ingresos del capital, que son los dividendos distribuidos y las ganancias de capital, pasan a quedar afecto a la tasa del 22%. Entonces tenemos 0,2% más la tasa a la retención de utilidades, que como señalaba acá, estamos en proceso de reformularla con la idea de que sea un impuesto solo a la retención de impuestos en sociedades pasivas, con lo cual, ¿cierto?, también ya cambia bastante su naturaleza. Por último, lo que son después quedan los impuestos correctivos, que ya tienen que ver con otras cosas, ¿cierto? Se espera que recaude medio punto del producto, y lo que nos va quedando es un punto 1,6, 1,8% del producto proveniente de reducción de evasión, elusión y exenciones. Ahora, eso es cierto, es algo que parece etéreo, pero la experiencia en todas las últimas reformas tributarias es que es lo que más ha rendido. O sea, la reforma del 2014 lo que más rindió fueron las modificaciones de lo que se hizo en materia de reducción de evasión. La reforma del 2014 coincidió con la introducción de la factura electrónica. Después, la reforma del 2020 coincidió con la introducción de la boleta electrónica. Y por esa vía, más otras cosas que se busca completar en esta reforma, lo que va ocurriendo es que la administración tributaria va teniendo cada vez más información para efectuar la fiscalización. Y lo que nos va quedando, ¿cierto?, es el impuesto al patrimonio o a la riqueza, ¿cierto?, que eso sí es un impuesto a la riqueza acumulada. Entonces, creo que de partida sería importante recomponer un poco estos cálculos para, ¿cierto?, darle, por así decirlo, al capital lo que es del capital y, ¿cierto?, a los otros factores lo que les corresponde. Bueno, cuando vemos la reforma, luego lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿qué se hace con estos recursos? Porque una reforma tributaria, ¿cierto?, no se hace solo para recaudar, se hace para destinar los recursos a ciertos propósitos. ¿Y qué es lo que tenemos como propósito de la reforma tributaria? ¿Cierto? Financiar ampliación de derechos ciudadanos en materia previsional, en materia de salud, en materia de cuidados, y financiamiento de inversión a nivel regional, inversión en ciencia, tecnología, investigación, desarrollo, etcétera. Y una parte importante que va a ser, digamos, todo lo que es la recaudación del royalty minero más la recaudación de los impuestos correctivos, todo eso va a ir a una combinación de inversión regional e inversión en desarrollo, diversificación productiva. Entonces, cuando miramos ese conjunto, no solamente cómo se recauda, sino que cómo se gasta o en qué se gasta, en qué se va a invertir,
creo que podemos tener un balance bastante más equilibrado que, ¿cierto?, cuando uno solo mira la fuente de financiamiento. Ahora, nosotros vamos a generar, nos comprometimos a llevar al Congreso un análisis más detallado de los efectos específicos sobre crecimiento. Lo vamos a hacer después de que ya se hayan incorporado las indicaciones del proyecto, y ahí vamos a poder tener una cuantificación de este conjunto de cosas. Pero en el fondo, mi invitación es a mirar no solamente el lado de los impuestos, sino que el lado del gasto, y dentro de los impuestos diferenciar entre aquello que grava específicamente el capital y lo que grava otros factores y otro tipo de renta. Perfecto, dejemos entonces ese análisis para cuando lo presenten. Creo que es importante la discusión técnica también pública sobre estos efectos, así que no voy a profundizar en eso ahora. Lo quisiera llevar a otro tema también de la reforma tributaria, que está relacionado en parte, que tiene que ver con la magnitud de la meta, a este 4,1 puntos de PIB, que se suma, ¿no es cierto?, a los efectos de la reforma tributaria que se aprobó a comienzos de año. Es una meta ambiciosa. O sea, le puedo contar que estuve buscando información de los últimos 30 años para más de 100 países y no me encontré con un aumento de carga tributaria comparable que haya tenido éxito. Y le puedo desarrollar esto más detalle, pero es la evidencia que encontré. Tal vez por eso mismo vale la pena más mirar el caso de Chile, y sabemos que en la reforma de la presidenta Bachelet, la meta, que era de 3 puntos, que era más chica, el acuerdo, el consenso es que no se logró alcanzar, con una recaudación de aproximadamente la mitad de lo que se había propuesto. Una que fue más exitosa fue la de los 90, pero incluso esa tuvo metas menos ambiciosas que la que se está planteando ahora. Entonces, dado eso, dado las implicancias que puede tener en inversión, en crecimiento, ¿está dispuesto en las negociaciones a moderar esa meta? Y lo digo pensando también en que en el caso de Colombia, su padre, el ministro Campo, fue exactamente lo que hizo recientemente respecto del programa que había planteado el presidente Petro en su campaña, que era una meta de 5,5 puntos de PIB, pero que la redujo a 3,4 puntos de PIB, y que de eso la mitad es por evasión, y entonces al final queda 1,7 puntos de PIB de algo que es más seguro, digamos, ¿no? Considerando ese ejemplo, ¿cómo lo ve? ¿Cuán importante es esa meta numérica específica? Sí, o sea, a ver, de partida, o sea, no vamos a poner en duda que es una meta ambiciosa, por supuesto que es una meta ambiciosa. Es una meta ambiciosa que tiene lugar en una trayectoria histórica de la recaudación tributaria en Chile, en la cual, si uno mira los últimos 32 años, lo que va a concluir es que el único momento en que hubo un aumento neto de recaudación fue la reforma del 90. Porque después todas las reformas siguientes, porque no fueron muchas por lo demás, o sea, digamos, desde el 90 prácticamente nos tenemos que ir hasta el 2014. Entre medio hubo reformas menores que aumentaban un punto del IVA en compensación de otra cosa, pero en el camino al mismo tiempo fue disminuyendo la recaudación por aranceles, por todos los acuerdos, todos los tratados de libre comercio. Así que en realidad nosotros tenemos hoy día una carga tributaria que es más o menos la que quedó después de la reforma del 90, 18,5% del producto. Entonces, si nos planteamos que hoy día tenemos desafíos importantes que demandan recursos públicos, si creemos, como decía Pablo, que es cierto, que el estallido social no fue un evento aleatorio, que hay temas de fondo que están detrás de esto. Si creemos que el camino para construir un país estable es ampliando ciertos derechos sociales y que esos derechos demandan recursos públicos, creo que tenemos que plantearnos que necesitamos una reforma
que aumente esos recursos públicos de manera más clara de lo que ha ocurrido con las reformas anteriores. Ahora, por supuesto, eso requiere estar consciente de cuáles fueron debilidades de reformas anteriores. Si nos vamos a la reforma del 2014, la reforma del 2014 afectó muy directamente a las empresas. De partida le subió la tasa, ¿cierto? El impuesto a las utilidades a 27%. Entonces, creo que hay aprendizajes de esa reforma que tenemos que evitar ahora. ¿Cómo lo estamos evitando? Cambiando el eje de la discusión del tema de la integración-desintegración a estructurar ¿cierto? Este régimen tributario dual, de acuerdo al cual ¿cierto? Tenemos una forma de gravar los ingresos del capital y otra forma de gravar los ingresos del trabajo, y al gravar los ingresos del capital aplicamos una tasa plana en lugar de la tasa progresiva del global complementario. Ahora, ¿qué puede ocurrir en el curso de la discusión del proyecto? Por supuesto, el gobierno va a defender su proyecto, pero al mismo tiempo nosotros no somos autocomplacientes respecto a nuestro proyecto. Nosotros estamos dispuestos a escuchar, lo estamos haciendo. Hoy día mismo tenemos una reunión con todo el equipo de técnicos de los parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En paralelo hemos estado haciendo un trabajo con el Consejo Minero para tratar de generar una base común con la cual estimar rentabilidades de las inversiones mineras, porque partimos con cifras muy distintas entre lo que la industria estimaba y lo que teníamos nosotros. Hemos estado trabajando en esa línea. Acá he adelantado algunas de las indicaciones en las cuales estamos trabajando. Es decir, nosotros vamos a ser lo más pragmáticos posible, teniendo claro, ¿cierto?, que por un lado es importante para nosotros el avanzar hacia un régimen de impuesto a la renta que sea sostenible en el tiempo, el cual no estemos a la vuelta de 2 o 3 años otra vez discutiendo cambios estructurales a su interior, sino que estemos trabajando sobre esa base para cualquier cambio que tenga futuro. Y por otro lado, ¿cierto?, tratar de mantenernos lo más cerca posible de nuestras metas de recaudación. Ahora, si al final, ¿cierto?, hay diferencias de décimas para arriba, para abajo, eso no va a ser lo más importante. Lo importante, ¿cierto?, es que tengamos una reforma tributaria que sea capaz de generar recursos suficientes para asumir las responsabilidades que van recayendo sobre el Estado, hacerlo eso de la manera más responsable posible y tratando en el camino, ¿cierto?, de generar un régimen tributario que sea más estable y en el cual, por supuesto, exista el espacio, los incentivos para la inversión, para la productividad, con lo que ya hemos propuesto y con lo que vamos a estar agregando en este proceso en el cual estamos involucrados. Gracias, ministro, por eso. Tiempo para una pregunta más. Le quiero preguntar ahora sobre la reforma de pensiones. Yo sé que eso todavía está por ser anunciado y el proyecto presentado, pero ya ha estado adelantando algunas ideas, ¿no? Y uno de los temas que preocupa tiene que ver con quién determina cómo se administran los fondos de pensiones en el caso de las cuentas individuales. Y aquí hay, la verdad, una variedad de posiciones, ¿no? Hay quienes piensan que lo único que importa es reducir los costos de administración y están dispuestos incluso a decir, ¿saben qué? Hagamos un monopolio estatal con ese objeto. Hay otros que ven con ojos horrorizados, ¿no?, la posibilidad que el Estado tome esta función, ¿no?, ya sea porque hay un riesgo de captura política, por un tema de ineficiencia o por temas de inseguridad. Y hay otros que también hemos aprendido que de verdad lo importante no es minimizar los costos, sino que la verdad que es mejorar los retornos ajustados por riesgo, ¿ah?, y también ofrecer mejor calidad de servicio. Y para todo eso la competencia es fundamental. Entonces, tomando en cuenta esta variedad de posturas que hay, ¿por qué no aceptar que sean los trabajadores los que puedan elegir quién administra los fondos de sus cuentas individuales? Y un dato en eso, o sea, según una encuesta de hace poco,
unos meses atrás, de abril de Criteria, un 82% de las personas está de acuerdo o muy de acuerdo en que se le dé esa libertad de elección. Entonces la pregunta es, ¿por qué no ir por ese camino? ¿Estaría dispuesto a las negociaciones en el Congreso ir en ese camino? No sé si nos puede adelantar algo. Sí, a ver, déjeme ir un paso atrás y preguntarnos, ¿cierto?, para qué, o sea, qué es lo que determina que un sistema de pensiones, qué es lo que determina la calidad de un sistema de pensiones, ¿no? Y para eso uno tiene que tener claro cuáles son sus objetivos. Los objetivos de un sistema de pensiones son básicamente tres: evitar el riesgo de pobreza en la vejez, asegurar continuidad, la mayor continuidad posible de ingresos entre los ingresos del trabajo, ¿cierto?, y las pensiones, lo que normalmente llamamos tasa de reemplazo, y en tercer lugar, cubrir, ¿cierto?, las contingencias de la vida, algunas de ellas, ¿cierto?, que son contingencias que sobrevienen, otras que son más estructurales, que tienen que ver, ¿cierto?, con qué características demográfica, ¿cierto?, tiene cada persona. Entonces, lo que uno puede, cuando uno se plantea esos tres objetivos, puede concluir que no hay ningún sistema puro que los resuelva todos simultáneamente. La capitalización individual no resuelve el problema, el riesgo de pobreza en la vejez. Tampoco resuelve muchas de las contingencias que se presentan en el curso de la vida, porque dependen, ¿cierto?, de las cotizaciones que hacemos cada uno de nosotros. Si a alguien, ¿cierto?, le tocó ser madre en una familia con una mala distribución de las responsabilidades del hogar y tuvo que abandonar el mercado del trabajo durante 5 años y al mismo tiempo tiene una expectativa de vida más alta, ¿cierto?, eso, por así decirlo, es, entre comillas, una contingencia, en el sentido de que es algo que no puede resolver por su propio esfuerzo. Por otro lado, los sistemas de reparto no resuelven el problema de continuidad de ingreso, porque por, ¿cierto?, la dinámica demográfica no tienen capacidad de sostener sus beneficios en el tiempo, particularmente por la etapa de transición demográfica en que estamos en Chile. Entonces, por eso tenemos que tener un sistema que combine esto, que combine ciertos elementos que resuelvan cada uno de estos tres elementos. El riesgo de pobreza en la vejez a través de la pensión garantizada universal. La continuidad de ingresos a través del componente de capitalización individual. Y ¿cierto?, las contingencias de la vida a través de un sistema, un régimen, un componente de seguridad social. Respecto del componente de capitalización individual, la propuesta que vamos a conocer en unos días más, ya lo hemos adelantado, es una propuesta en la cual va a haber diversos administradores de las inversiones. Va a haber un administrador público, va a haber administradores privados. Las personas van a poder elegir entre ellos. Por lo tanto, no se está asumiendo aquí que va a haber ¿cierto?, una sola entidad pública que va a estar haciendo todas las inversiones y las va a depositar en las cuentas individuales. Va a haber diversos oferentes. ¿A qué se va a parecer eso? Probablemente se va a parecer al caso de Uruguay, que siempre ha estado de moda aquí en Chile, que lo mencionamos mucho. En Uruguay, como sabemos, ¿cierto?, hay una AFP estatal que tiene más o menos el 40% de los afiliados del sistema. Ahora lo ha tenido por competencia con el resto de los oferentes, de los administradores. Entonces vamos a tener eso, y en el caso del componente de seguridad social, vamos a tener un sistema que va a ofrecer una serie de beneficios que van a recibir todas las personas en distintas magnitudes dependiendo de sus características sociodemográficas, las condiciones en que le tocó vivir, etc. ¿A qué se parece eso? Se parece a nuestro seguro de invalidez y sobrevivencia. Si hoy día el sistema en Chile ya tiene un componente de seguro social, pero es un componente pequeño, el seguro de invalidez y sobrevivencia. Lo que ahora vamos a tener es que vamos a tener ese seguro de invalidez y sobrevivencia más este seguro social que va a cubrir las diferencias, las brechas entre hombres y mujeres,
va a reducir las brechas entre ricos y pobres, va a permitir beneficios mayores para las generaciones actuales y lo va a hacer de una manera sostenible en el tiempo por la vía de construir reservas e invertirlas a largo plazo. Esa es la característica del sistema. Va a ser un sistema mixto, va a ser un sistema donde va a haber, ¿cierto?, un rol para el sector privado, pero donde lo que va a tender a dominar, ¿cierto?, o donde vamos a equilibrar mejor estos tres objetivos que mencionaba en un comienzo, combinando un beneficio básico, la capitalización individual y un seguro social. ¿Es eso radical, revolucionario, destructivo de la industria? Creo que no lo es. Y creo que cuando conozcamos los detalles más específicamente, creo que vamos a poder constatar que eso es así. Ahora, creo que eso, creo que es una manera pragmática de mirar los desafíos que estamos enfrentando como sociedad en términos del envejecimiento de la población. Yo veo con preocupación en que en esta discusión por tratar de ganar una posición, tratar de ganar un argumento en la discusión pública en favor de tal o cual alternativa, creo que hemos ido distorsionando mucho el sentido del sistema de pensiones. O sea, cuando hemos puesto el tema de la heredabilidad como un elemento central que debería estar garantizado hasta la legislación más alta que tengamos, creo que estamos distorsionando el sistema de pensiones. Hoy día, yo lo he dicho varias veces, la herencia en el sistema de pensiones chileno es una excepción, no es la regla. Solo 1 de cada 8 trabajadores que fallecen deja una herencia. Esa herencia, si uno toma la mediana, corresponde y considera un promedio de 3 herederos, es menos de 2 millones de pesos por persona. Al mismo tiempo, tenemos seguros que están funcionando, que no funcionan con la lógica de heredabilidad ni de propiedad individual. El seguro de invalidez y sobrevivencia no es ni de propiedad individual ni es heredable, pero sirve para generar solidaridad a través de un seguro, como sabemos que funcionan los seguros, siendo pool de riesgo, para cubrir esas contingencias. Bueno, lo mismo, ¿cierto? Ese mismo principio tenemos que buscar ampliarlo a las contingencias que queremos cubrir. Pero tratemos de enfrentar, ¿cierto?, esta discusión, porque va a ser la tercera que tenemos de una reforma previsional después de las 2 discusiones previas fracasadas. Va a ser la tercera que vamos a tener y creo que no podemos arriesgarnos a frustrar una vez más, ¿cierto?, las aspiraciones de las personas legítimas, por cierto, respecto de cómo van a cubrir los riesgos de la vida y particularmente, ¿cierto?, el riesgo de pérdida de ingresos en la vejez. Y que entonces en el futuro se hable no de la Comisión Marcel, sino que la reforma de Marcel. Los apellidos no importan aquí. Está bien. Muchas gracias, ministro, por la información que nos ha dado, que es muy valiosa, también la participación, que haya venido. Sabemos que tiene otras responsabilidades, así que, bueno, solamente le damos un aplauso ahora por su participación.